El puente de la muerte. Sí, era un jueves por la mañana cualquiera, de esos en los que el smog de la Ciudad de México se pega a la piel y el tráfico avanza a paso de funeral. Yo, Luis, taxista desde hace 15 años, ya me sabía de memoria el infierno de la avenida Tláhuac. Baches que parecen cráteres, semáforos que nadie respeta y ese maldito puente elevado que cruje como si fuera a desmoronarse cada vez que un camión pasa encima. Ese día llevaba a doña Carmen, una señora que siempre me pedía viaje para ir al mercado, cuando de pronto el tráfico se detuvo por completo. Otro choque seguro, pensé, mientras ajustaba el espejo retrovisor y vi cómo los coches detrás de mí empezaban a formar una fila interminable. Fue entonces cuando escuché el primer crujido. No fue un sonido normal, no era el ruido de los amortiguadores de un coche viejo o el clásico rechinido de los frenos. Era algo más profundo, como si el propio concreto del puente estuviera quejándose desde sus entrañas. Doña Carmen lo sintió también y me agarró del hombro con una fuerza que no esperaba de una mujer de casi 70 años. «Luis, ¿qué fue eso?», preguntó, y antes de que pudiera responder, el mundo se inclinó hacia un lado. El puente se estaba hundiendo. Todo pasó en cuestión de segundos, pero se sintió como una eternidad. El auto se ladeó violentamente y el parabrisas se agrietó de golpe, como si una mano invisible lo hubiera golpeado desde abajo. Los gritos de doña Carmen se mezclaron con el estruendo de metal retorciéndose y el sonido de cristales reventándose en algún lugar debajo de nosotros. Agarré el volante con todas mis fuerzas, como si eso pudiera evitar lo inevitable, pero el coche seguía deslizándose hacia el borde. Por el retrovisor vi como un camión de carga, 2 autos adelante del mío, desaparecía de repente, tragado por el colapso del pavimento. El corazón se me salía del pecho. «No mames, no mames, no mames», era lo único que se me ocurría gritar. De pronto, un tirón seco detuvo nuestra caída. El taxi quedó suspendido en el aire, la parte trasera todavía sobre lo que quedaba del puente y la delantera colgando sobre el vacío. Doña Carmen lloraba, rezando a gritos, mientras yo intentaba no moverme ni respirar fuerte, como si el más mínimo movimiento fuera a mandarnos al abismo. Abajo, el polvo y el humo nublaban todo, pero alcanzaba a ver los destrozos. Coches aplastados como latas, gente corriendo, alguien gritando por ayuda. Lo más horrible fue el silencio de los que ya no podían gritar. Y entonces, en medio del caos, escuché otro crujido. El puente todavía no terminaba de caer. El auto gemía con cada pequeña vibración, como si estuviera agonizando. Sentía el sudor frío recorriéndome la espalda, mientras, con movimientos calculados, intentaba alcanzar el celular en el asiento del copiloto. Doña Carmen seguía murmurando oraciones, sus dedos aferrados al rosario como si fuera un salvavidas. «No se mueva, señora, por favor», le rogué. Pero el pánico en sus ojos me decía que ambos sabíamos que estábamos viviendo de milagro. De repente un estallido seco retumbó a lo lejos. Otra parte del puente cedía. El coche se sacudió y escuché cómo algo metálico se desprendía y caía estrepitosamente. Abajo, la gente empezaba a reunirse, algunos grabando con sus teléfonos, otros corriendo hacia los vehículos menos dañados para ayudar. Un tipo con chaleco reflectante gritaba instrucciones, pero el viento llevaba su voz lejos de nosotros. Me di cuenta entonces de que estábamos completamente solos ahí arriba, balanceándonos como una hoja a punto de caer. El parabrisas tenía una grieta en forma de telaraña que distorsionaba todo, haciendo que el mundo afuera pareciera un cuadro abstracto de terror. Doña Carmen dejó escapar un grito ahogado cuando el auto se inclinó otros 5 grados hacia el vacío. «Luis, ¿nos vamos a morir aquí?», preguntó con una voz tan frágil que me partió el alma.
En ese momento, un sonido metálico estridente nos sobresaltó a ambos. Era la puerta trasera del taxi, deformándose bajo el peso del coche, retorciéndose como papel de aluminio. Por un instante de puro terror, creí que sería nuestro fin, pero entonces escuché voces abajo. «¡Hay gente atrapada ahí arriba!», gritó alguien. Entre el humo distinguía a 3 bomberos corriendo hacia lo que quedaba de la estructura, cargando con equipo de rescate. Uno de ellos señaló hacia nosotros y mi corazón dio un vuelco de esperanza. «¡Aguanten! ¡No se muevan!», nos gritó el que parecía ser el líder, su voz apenas audible sobre el crujido constante del concreto desmoronándose. El bombero más ágil comenzó a escalar los restos retorcidos del puente con la agilidad de un mono, llevando consigo un arnés de rescate. Cada movimiento suyo hacía que pequeños escombros cayeran alrededor nuestro, y con cada uno el auto gemía como si protestara. Doña Carmen había entrado en un shock silencioso, sus labios moviéndose en oraciones inaudibles. Cuando el rescatista estuvo a unos metros de nosotros, pude ver su rostro cubierto de polvo y sudor, sus ojos inyectados en sangre pero llenos de determinación. «Voy a pasarle esto», gritó mientras desenrollaba un cable de acero. «Átenselo a la cintura». Pero justo cuando extendía la mano, un estruendo ensordecedor sacudió lo que quedaba del puente. El estruendo vino acompañado de una sacudida tan violenta que el bombero perdió equilibrio por un momento crítico. Vi cómo resbalaba hacia el borde, sus dedos arañando el concreto desmenuzado, mientras el arnés de rescate se balanceaba peligrosamente sobre el vacío. «¡No, no, no!», grité instintivamente, estirando el brazo como si pudiera alcanzarlo desde mi posición. Doña Carmen dejó escapar un alarido que se mezcló con el sonido de más metal retorciéndose. El taxi se inclinó otros 10 grados hacia el abismo, y esta vez escuché claramente cómo los tornillos del chasis comenzaban a ceder. Milagrosamente, el bombero logró agarrarse de una varilla de acero expuesta. Con movimientos lentos pero firmes, comenzó a arrastrarse de nuevo hacia nosotros, esta vez con más precaución. «Ahora sí, jefe», me gritó mientras me lanzaba el arnés. Lo atrapé al aire, mis dedos temblorosos luchando por asegurarlo alrededor de mi cintura. El procedimiento era claro en mi mente. Primero doña Carmen, luego yo, pero cada segundo sentía como si el puente entero respirara bajo nosotros, preparándose para su último colapso. Cuando finalmente logré pasarle el arnés a la señora, sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarla a ajustarlo. «Ya casi, doña», le dije, tratando de sonar calmado mientras el sudor me corría por la espalda. El rescate fue una mezcla de caos y precisión militar. Los bomberos formaron una cadena humana para sacarnos mientras el puente seguía cediendo en secciones. Doña Carmen fue la primera en ser izada a seguridad, sus quejidos de dolor mezclándose con los gritos de los rescatistas. Cuando llegó mi turno, sentí el cable de acero tensarse alrededor de mi torso justo cuando el taxi finalmente se desprendió con un gemido metálico agonizante. Durante esa fracción de segundo en que quedé suspendido sobre el vacío, vi cómo mi vehículo de trabajo por tantos años se estrellaba contra el pavimento 20 metros más abajo, convertido en un amasijo de metal irreconocible. Una semana después, mientras me recuperaba en casa con 2 costillas fracturadas, encontré el informe oficial sobre el colapso del puente. Las páginas mencionaban inspecciones fallidas, reportes ignorados y fondos desviados a un proyecto de embellecimiento urbano que nunca se concretó. Lo más escalofriante era la fecha. 5 años atrás ya habían marcado la estructura como peligrosamente inestable. Aquella noche soñé otra vez con el crujido del concreto y me desperté gritando. Hoy, cada vez que paso por Tláhuac, por la calle, nunca más por un puente, veo el hueco que dejó el colapso y pienso en los que no tuvieron nuestra suerte. Doña Carmen me llama a veces para saber cómo estoy.
Nunca le digo que todavía siento el puente moviéndose bajo mis pies cuando cierro los ojos. El microbús de los condenados. Era octubre del 2022 y yo solo pensaba en llegar a casa. Había salido del trabajo exhausta, con los pies hinchados, después de 8 horas de pie en la farmacia donde trabajaba. El microbús de la Ruta 56, mi transporte diario, estaba más lleno de lo normal esa tarde. Olía a sudor, tortillas recién hechas y ese tufo a aceite quemado que siempre salía del motor. Iba sentada cerca de la puerta, con mi hijo de 5 años dormido en mis piernas, su carita aplastada contra mi suéter. Afuera, las calles de Tláhuac estaban como siempre, llenas de baches, con ese sonido constante de llantas golpeando el pavimento roto. El conductor, un tipo con una gorra de béisbol manchada de grasa, manejaba como si tuviera prisa, esquivando hoyos con movimientos bruscos que hacían que los pasajeros nos chocáramos unos contra otros. Todo pasó en menos de un minuto. Íbamos bajando por esa curva cerca del mercado, donde siempre hay tráfico, cuando de repente sentí un tirón violento. El microbús aceleró de golpe, como si alguien hubiera pisado el acelerador a fondo. Las miradas de los pasajeros se cruzaron. Todos lo sentimos. «¡Oye, qué pedo!», gritó un joven atrás de mí, pero el conductor no respondió. Sus manos aferraban el volante con una fuerza que blanqueó sus nudillos. Miré por la ventana y vi cómo los postes, los puestos ambulantes, todo empezaba a pasar como un borrón. El corazón se me subió a la garganta cuando entendí. Los frenos no funcionaban. Y adelante, justo donde la calle se unía con el cruce principal, había un camión detenido. El microbús siguió avanzando como un animal herido, traqueteando y sacudiéndose mientras el conductor maldecía entre dientes, pisando el pedal del freno una y otra vez sin respuesta. Los gritos comenzaron a brotar de los pasajeros, un coro de terror que se mezclaba con el chirrido metálico de las llantas sobre el asfalto. Recuerdo el peso de mi hijo en mis brazos, su respiración calmada, contrastando con mi pánico, mientras con el rabillo del ojo veía cómo el camión crecía en el parabrisas. «¡Agárrense!», alguien chilló, y en ese instante supe que íbamos a chocar. El impacto fue un estallido de cristales, metal retorciéndose y alaridos desgarradores. Mi cuerpo salió disparado hacia adelante, pero instintivamente giré para proteger a mi hijo, sintiendo un dolor agudo en el hombro al golpear el asiento de enfrente. El mundo se volvió caos, gente sangrando, vidrios como diamantes mortales esparcidos por el piso, el olor a gasolina escapándose. Lo último que vi, antes de que todo se nublara, fue la cara del conductor, pálida y contraída, murmurando: «No debieron haberme dejado salir hoy, antes de que la oscuridad me tragara». Cuando recuperé la conciencia, el dolor era lo único que existía. Un zumbido ensordecedor llenaba mis oídos, como si alguien hubiera encendido una televisión sin señal dentro de mi cabeza. Abrí los ojos y vi el techo del microbús, ahora deformado, con grietas que dibujaban patrones de telaraña alrededor de un agujero por donde se filtraba la luz del atardecer. Mi hijo lloraba en mis brazos, pero su voz sonaba lejana, ahogada por el caos alrededor. Intenté moverme y un dolor punzante en las costillas me recordó que algo estaba roto. A mi lado, una mujer mayor yacía inmóvil, sus ojos abiertos mirando hacia la nada, un hilo de sangre seca recorriendo su mejilla como un rastro de lágrima oscura. Fuera del microbús, las voces de la gente se mezclaban con las sirenas que se acercaban. «¡Hay niños aquí!», gritaba alguien. «¡Necesitamos ayuda!». Sentí manos que me jalaban, separándome de mi hijo por un instante que se sintió como una eternidad. Cuando por fin salí arrastrándose, el panorama era una pesadilla. El microbús había quedado encajado contra la parte trasera del camión, como un acordeón de metal retorcido. Los heridos se apoyaban unos en otros, algunos llorando,
otros en shock. Y entonces lo vi. El conductor sentado en la banqueta con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez: los frenos no aguantaron. Pero lo que más me heló la sangre fue el hombre de traje que se acercó a él, susurrándole algo al oído antes de perderse entre la multitud, como si ya supieran lo que todos descubriríamos después. Los días siguientes fueron un torbellino de hospitales, declaraciones y periodistas persiguiéndonos como moscas. Mi hijo y yo salimos bien, si es que se puede llamar así, a tener 2 costillas fracturadas y moretones que parecían mapas de ciudades desconocidas. Pero otros no tuvieron tanta suerte. En la cama del hospital, con la tele encendida en volumen bajo, vi la noticia que destapó todo. Microbús de la Ruta 56 carecía de mantenimiento. Dueño sobornó a inspectores. Las imágenes mostraban documentos falsificados, fotos de los frenos desgastados hasta lo inimaginable y la cara del dueño, un tipo con ojos de reptil y sonrisa de notario, negando todo mientras se ajustaba la corbata. La última escena que se me quedó grabada fue el funeral colectivo en Tláhuac. 7 ataúdes blancos, alineados bajo un sol que no tenía derecho a brillar tan fuerte. Entre las coronas de flores, alguien había dejado una foto del microbús antes del accidente, con un letrero escrito a mano. Nos vendieron por 20,000 pesos. Ese día, juré que nunca más subiría a uno de esos vehículos, pero al salir, vi la parada llena de gente esperando el siguiente microbús, mirando el reloj con ansia. La vida seguía, aunque a nosotros nos hubiera partido en 2. A veces, cuando paso por ese cruce, todavía siento el olor a gasolina y escucho el eco de aquella frase del conductor: no debieron haberme dejado salir hoy. Ahora sé que no hablaba solo por él.